Ojo a esto, queridos amigos, porque el día de hoy vamos a ver una columna del Espectador con la cual encaran a Álvaro Uribe Vélez, a la derecha y sobre todo a la familia de Miguel Uribe Turbay. Todo esto por estar utilizando su muerte para politizar y generar más odio entre los colombianos. Así como también vamos a resaltar el párrafo final de ese texto, el cual tiene mucha coherencia y sobre todo nos damos de cuenta que va en armonía con los pensamientos e ideas que tenemos muchos colombianos referentes a Miguel Uribe Turbay. Aparte de eso, queridos amigos, también vamos a ver una entrevista que le hicieron al señor Abelardo de la Espriella, que lo deja muy mal parado ante todos los colombianos y sobre todo nos damos de cuenta cómo este señor cambia de ideas y de pensamientos cuando lo necesita. Este señor ya queda como el nuevo camaleón de la política, ya no es Claudia López, ya no es Fajardo, ya estamos hablando de Abelardo de la Espriella, un nuevo camaleón que tenemos en la política colombiana. Entonces, primero que nada, queridos amigos, pues empecemos hablando de la columna del Espectador, la cual es escrita por el señor Julio César Londoño y la titula El manoseo del muerto. También, queridos amigos, quiero resaltar que esta publicación del Espectador es bastante neutra o bastante imparcial porque este señor le tira a todos los bandos, tanto a la izquierda, a la derecha, a Petro, a Uribe, pero también debemos recalcar algo y es que él habla con mucha congruencia porque cuando habla de Petro, pues está hablando acerca de algunas declaraciones que él decía por la muerte de Miguel Uribe Turbay, pero ya cuando nos habla de la derecha de este país o del uribismo, ya vemos lo que muchos colombianos pensamos y es que están utilizando la muerte de Miguel Uribe Turbay no para hablar en términos de acciones o sujetos que estuvieron involucrados con este tema, sino para generar más odio y para politizar su muerte. Entonces, vamos a dar inicio leyendo esta publicación. Dice, todo lo sólido se desvanece en el aire, dijeron dos señores comunistas en 1848. Era una imagen muy plástica para explicar cómo el capitalismo, al cambiar sin pausa los métodos de producción y las relaciones sociales, disuelve estructuras tradicionales que parecían inmutables. Hoy diríamos, todo lo sagrado se manosea, las mujeres, los niños, la naturaleza, las instituciones, la democracia, el banco ambrosiano e incluso el muerto, esa cosa sagrada que está y no está. Así le pasó al cuerpo de Miguel Uribe, manoseado por todo el mundo en estos días. Lo manoseó el presidente cuando dijo que la orden del atentado contra el joven senador vino de la oficina de Dubái, una especie de casa matriz de las oficinas de Envigado, Sinaloa, Ámsterdam y Nueva York, para luego afirmar que la orden vino en realidad de la segunda Marquetalia. Como lo digo, pues acá el presidente Petro pues simplemente estaba señalando, no es la gran cosa, pero vamos a ver la derecha y sobre todo que estaban generando odio, todavía lo están haciendo, generando odio y politizando la muerte de Miguel Uribe Turbay. Lo manoseó la izquierda en pleno, cuando juntó tres sucesos sincrónicos, el atentado al senador, el lobby en Washington de los senadores de la derecha contra el gobierno colombiano y varias bombas que explotaron en el sur del país, para concluir que el atentado hacía parte de un paquete de operaciones de la siniestra derecha. Es una hipótesis descabellada. No concibo que nadie de la derecha, ni siquiera la pareja, la Faurí, Cabal, de la orden de asesinar a un promisorio senador. Bueno, referente a este tema, tenemos mucha duda todos los colombianos, porque hay que decir que al señor Miguel Uribe Turbay lo están atacando públicamente, momento antes de que sucediera el accidente, bueno, el homicidio que le ocurrió. Muchas personas de la derecha, como Paloma Valencia, Cabal, Vicky Dávila, todo esto por estar generando o usando tanto dinero en sus publicaciones, en sus publicidades, para hacerse más famoso en Colombia. Todo esto pues para su campaña electoral. Entonces, ahí tenemos mucha duda todos los colombianos referente a ese tema. Dice, lo manoseó la viuda, la serena señora Tarazona, que el lunes rechazó públicamente cualquier manifestación de odio. Escuchen muy bien, rechazó cualquier manifestación de odio. Hizo un llamado al amor y la paz. Y el martes le dijo en privado a los funcionarios del gobierno que no quería verlos el miércoles en el sepelio de su esposo. Miren las incongruencias de la derecha de este país. Lo manoseó Álvaro Uribe con un trino ilegible contra el expresidente Santos. No sea hipócrita, que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa. Luego, el ilustre presidiario soltó una primicia extraordinaria. Santos le entregó el país a las FARC.
¿qué sería de nosotros sin el faro del ubérrimo? Hágame el favor, mire, esta pregunta tan candente que pone el señor periodista. ¿Qué sería de nosotros sin el faro del ubérrimo? Hablando de legalidades y de buenas acciones, y tienen más corrupción y criminalidad en la derecha de este país y en uribismo que no se podría encontrar en otros partidos, a excepción de Cambio Radical. Santos le contestó con elegancia cachaca: señores presidente, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Y lo volvió a manosear en la Catedral Primada, cuando un señor igualito a Carlos Felipe Mejía, el más fiero de los perros de presa de Uribe, leyó el discurso que mandó el expresidente para explicar, con una carepalo insuperable, que él, Álvaro Uribe y Julio César Turbay le habían dado garantías plenas a la oposición, y luego, súbitamente detectivesco, que Petro era el instigador del asesinato de Miguel Uribe. ¿Será Petro el jefe de la oficina de Dubái? Hágame el favor, esta pregunta sí está fuera de contexto, porque Petro es el que más ha estado hablando de la oficina de Dubái, sobre todo cómo están organizándose para poder asesinarlo. Entonces es una pregunta pues bastante fuera de contexto, y sobre todo hablando del señor Uribe Vélez, que dice que supuestamente la oposición tenía garantías en su mandato. Falso, falso, hombre. Tenemos tantas cuestiones como la chuzada del DAS, entre más cosas, sobre todo cómo estaba presionando en su momento a la oposición para poder sacar algunos secretos que tuvieran o algunas cosas que hablaran en su contra. Entonces, esto es totalmente ilógico lo que expresaron ese día en la iglesia. Dice: el pasado de Miguel Uribe es muy discreto, fue más conocido por sus desafortunadas declaraciones sobre tragedias de personas humildes que por sus iniciativas parlamentarias. No las repito aquí porque son muy ruines y demasiado conocidas. Claro que sí, como lo de Dylan, que supuestamente dice el señor, bueno, decía el señor Miguel Uribe Turbay, que Dylan se le había atravesado la trayectoria de la bala. Entonces, son cosas muy controversiales en Colombia y que pues generan bastante de qué hablar. Quizá lo más relevante fue su trabajo en el hundimiento de la reforma laboral, pero en esto resultó más brillante y mejor política Angélica Lozano, una furiosa antipetrista que hoy puede decirles a FECODE y a las centrales obreras que fue ella, como presidente de la Comisión Cuarta del Senado, quien resucitó la reforma laboral. Esta es otro camaleón igualito a Claudia López. En el presente, Miguel Uribe era un destacado alfil de Álvaro Uribe, pero ya sabemos el trágico destino de sus alfiles. Incluso cuando el expresidente gozaba de amplia popularidad y de ese prestigio que en Colombia confiere una larga impunidad, para usar la cínica definición de Darío Echandía. Oiga, esta parte donde cita Darío Echandía es muy bueno, ¿no? Porque recordemos que Darío Echandía en su momento decía que la justicia en Colombia se utilizaba como la ruana de los poderosos, porque era la justicia siempre contra el pueblo, pero nunca contra la oligarquía o contra los que tenían el poder. Entonces, muy bueno esa citación ahí del señor Darío Echandía. Este párrafo que yo les comentaba, que hay que resaltarlo porque es una idea la cual pues muchos colombianos tenemos igualmente o que la pensamos también de forma similar. Dice: llamarle magnicidio al abominable asesinato de Miguel Uribe resulta hiperbólico. Totalmente de acuerdo. Significa ponerlo a la altura de Rafael Uribe, Gaitán Galán y Gómez Hurtado, estatura que obviamente no alcanzó el joven senador. En medio de todo, podemos decir que Miguel tuvo suerte. Los favoritos de los dioses mueren jóvenes. Bueno, ahí referente a todo este tema hay que ser muy sincero, y es que muchos colombianos pensamos totalmente igual, y es que quieren llegar y subirlo como a esa altura que tuvieron el señor Galán, el señor Gaitán, que es totalmente ilógico porque ellos siempre estaban a favor del pueblo colombiano, siempre luchaban por los derechos de los colombianos, cosa que lamentablemente pues no se vio con Miguel Uribe Turbay. Inclusive por ahí vimos en su momento a JP, que supuestamente quería cambiarle el nombre al Golfito para que se llamara Miguel Uribe Turbay, así como también supuestamente la Comisión Tercera le cambiaran el nombre a Miguel Uribe Turbay. El único proyecto que hemos visto de JP, bobadas de la derecha, porque está bien sentirse mal por el asesinato de este señor, pero tampoco pues exaltarlo
a un nivel de influencia como el que llegaron a tener el señor Gaitano, el señor Galán, entre otros políticos muy destacables de Colombia. También, queridos amigos, pues vamos a ver esta entrevista que le hacen al señor Abelardo de la Espriella y con la cual nos damos de cuenta una vez más que la derecha de este país siempre se camufla según sean sus ideas y pensamientos con tal de poder ganar sus contiendas electorales. Escuche muy bien lo que dice y sobre todo vamos a ver las incongruencias de este señor. Me refería a la cuarta acepción, no ascensión, de la palabra, del vocablo, que es la coloquial, que implica acabar con un relato. Yo voy a acabar con ese relato de la ¿Y a izquierda, qué se refirió con cuando ese... Miren cómo acá ya cambia de opinión, ¿no? Así parecido a lo de los gatos, que decía que supuestamente él de niño, pues, le ponía fuetones para verlos explotar y después terminó diciendo que no les hacía daño, que lo hacía era molestando, que molestando era que había dicho eso. Así como ahorita también, pues ya se está retratando de sus palabras, diciendo que cuando él decía estripar o supuestamente acabar con la izquierda en Colombia, no lo decía con las personas, sino que lo decía de forma metafórica, o sea, acabarlo con ideas, con pensamientos. ¿Cómo no? Cómo se retrata siempre a su favor este señor, igual que la derecha en este país. cuento de la izquierda. erradicar, ¿Cómo? erradicar seres humanos. No, yo no estoy hablando de erradicar a usted nadie. dijo erradicar y destripar. No, pero a ver, Usted dijo erradicar. te estoy diciendo erradicar y destripar a la izquierda. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa erradicar para Erradicar, usted? tú no puedes erradicar por la vía democrática un pensamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Enfrentándolo, ganándoles, haciéndoles pagar por el desastre que han generado en Colombia. En un país Escúchame, con la violencia de escúchame. Colombia, No, con la no, historia de hermano, mira, violencia de Colombia. ese discursito diplomático no va conmigo. Yo no he venido aquí a contemporizar y a decir cosas bonitas para que la gente como tú esté tranquila. No, yo he venido aquí a enfrentar a los enemigos del Estado y lo he venido a hacer con determinación. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque yo sé que soy el único que se va a atrever a enfrentarlos como corresponde y en el marco de la Constitución y la ley, porque de algo habrá de servir que soy abogado de formación. Entonces, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y quiero dejarte claro esto para que tú puedas dormir tranquilo. No, pero es que mi pregunta No, es, espérate, ¿por Santiago, qué- lo voy a por qué- hacer desde la vía permítame, democrática. Lo que pasó, doctor Lo voy a Gaviria, hacer es que con la Constitución y la ley. los periodistas contrapreguntamos en las entrevistas. Y yo le quiero preguntar cómo es que las palabras del presidente sí pueden instigar crímenes y decir que hay que erradicar y destripar a la izquierda no. Te lo voy a probar con un ejemplo muy sencillo. La izquierda Esto es totalmente cierto, ¿no? Porque siempre que habla el presidente Petro, sale toda la derecha, Vicky Ávila, todos, Catherine Miranda, entre otros, diciendo que supuestamente las palabras de Petro inspiran el odio, inspiran a que los asesinen. Pero cuando este man llegue y habla acerca de destripar, acerca de acabar a personas, ahí sí no es un crimen, ahí no está hablando nada malo. siempre dice que nosotros, no los de la extrema derecha como ellos pretenden, sino los de la extrema coherencia, los que defendemos la familia como núcleo fundamental de la sociedad, los que creemos en Dios, los que creemos en una economía libre de mercado y defendemos la propiedad privada, los que creemos que hay que caerle con mano de hierro al crimen y Bueno, queridos amigos, ahí ya vemos cómo se está camuflando este camaleón para ganar votos, porque si escucharon muy bien, dice que supuestamente defiende a la familia, los que creemos en Dios, dice, pues, qué incongruencia este señor, porque tenemos por acá otra entrevista en su momento y quiero que la escuchen muy bien para que se den de cuenta cómo se camufla para poder ganarle votos a la derecha de este país. yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí, sí, sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios, ni siquiera la Absolutamente. cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. ¿Y el cura sabía que usted no creía en Dios? Se lo advertí. Pero como los curas siempre tienen la intención de rescatar a la oveja perdida, supongo que accedió. ¿Y tiene algo en contra de los curas? No, en absoluto. Digamos que hay unos Como pueden ver, queridos amigos, la incongruencia de este señor, la incongruencia de la derecha de este país, que no mantienen una fidelidad con sus pensamientos y con sus acciones y se retratan cuando quieran y cambian de opinión como si fueran especie de camaleones políticos. y rodear a nuestra fuerza pública para que haga su trabajo. Los que creemos que hay una brecha social que hay que cerrar. Eso se llama extrema coherencia, no extrema derecha. Ellos nos llaman extrema derecha. Dicen que nosotros Tremendo político que da tristeza, hipocresía que inspira también este señor de la derecha. Sinceramente hay que decir que pobrecita la derecha porque no tienen para nada un buen candidato que dé pelea contra Daniel Quintero, contra Carolina Corcho, contra personas duras de la izquierda que sinceramente les va a ir mal en los debates porque no les veo mucho pie para estar en contra de esos políticos y sobre todo poder mantenerles un discurso. Entonces, queridos amigos, hasta acá la información del día de hoy.
Nos vemos en un próximo video.